Fue otra cosa y de eso hemos invitado a la doctora en astrofísica, Irina San Sebastián. ¿Cómo estás, Irina? Bienvenida. Muy bien, muchas ¿Cómo gracias. estás? Bueno, ¿qué fue lo que pasó? En realidad creemos que hay un meteorito en Tierra. Una cosa es lo que sucede en la atmósfera, a lo que llamamos lo que es una especie, lo que se conoce como estrella fugaz, que es en realidad un objeto atravesando la atmósfera a alta velocidad. En particular, un bólido es un objeto que pasa a hipervelocidad y que genera una luz mucho más brillante que, por ejemplo, la luna llena. En este caso, la particularidad de este bólido es que apareció de día. ¿Qué pasa? A los astrónomos nos complica mucho eso porque no tenemos puntos de referencia para calcular ciertas cosas que necesitamos para saber si cayó un meteorito, cuál es la zona, etcétera. Por suerte tuvimos datos de satélites en los cuales pudimos calcular que la zona en la que cayó el meteorito o los meteoritos, los fragmentos de meteoritos, sería por la Pampa. ¿Qué pasa? Nosotros tenemos errores muy grandes ahí todavía de los modelos y necesitaríamos la ayuda de la gente que nos manden sus videos. ¿Qué les sirve a ustedes? De videos de cámaras de seguridad. Necesitamos cámaras fijas, pero que nos manden tanto del bólido como de la noche anterior en donde se vean estrellas. Porque eso a nosotros nos sirve para referenciarnos y la poder calcular, geolocalización. y poder calcular bien la trayectoria y ahí reducir los errores. Por ahora tenemos una región que estuvimos constatando también con astrónomos aficionados de Santa Rosa que están yendo a buscar, están en la búsqueda del meteorito, así que estamos Hay en todos muy lados, felices. ¿no? Bueno, entonces fue un meteorito. Sí. Fue un meteorito, mira. Y Sí. perdón, La que nos faltaba. ¿qué se busca? ¿Qué buscamos? ¿Qué Bueno, hay grande, muchas- chico, de qué tamaño? El tamaño, digamos, lo que entró sería del tamaño de 2 metros más o menos, pero lo que cae, cuando, digamos, en el pico máximo de brillo que nosotros calculamos, ahí es lo más probable que se haya fragmentado, que se haya roto en la atmósfera. Entonces ahí empiezan a caer fragmentos, no más grandes que la palma de una mano. Algunos kilos a haber repartidos, no mucho más. Y ahí tenemos que fijarnos varias cositas que también les podemos pasar, compartir un esquema de qué cosas tenemos que detectar, porque, bueno, por ejemplo, agarrás cualquier piedra y decís, ¿esta es terrestre o es del espacio? ¿Cómo lo sé? Primero podemos ver si la corteza es oscura, si le acercamos un imán y se imanta, si es mucho más pesado que una piedra que podemos ver comúnmente. Hay un par de test que podemos hacer y la idea es que si alguien encuentra algo parecido, lo mande a unos correos y a un mail que tenemos, que trabajamos también en conjunto con un geólogo de la UBA que nos ayuda, él trabaja en meteoritos y nos va a ayudar a caracterizar. Irina, también. lo que estamos viendo en pantalla, la luz principalmente, ¿a qué se atribuye? ¿Por qué vemos eso? Por el calentamiento del objeto en la atmósfera. Ajá. Entonces genera una reacción que lo podemos ver. Es un súper bólido porque esto pasa todo el tiempo están cayendo meteoritos, micrometeoritos en la Tierra. Bueno, pero este se destacó. Pero este se destacó porque además se vio de día, por eso es un súper bólido. Claro, bien. Si lo hubiésemos visto de noche, probablemente hubiese iluminado todo el cielo, hubiese sido algo muy espectacular. Igual es algo muy espectacular. Sí, claro que sí. Y realmente acá convocamos a hacer una ciencia ciudadana en equipo. Estaría bueno es un descubrimiento que podría ser muy grande, porque además de encontrar un meteorito, caracterizarlo nos ayuda a entender cómo se formaron los planetas. Si queremos saber, detectamos que calculamos la órbita de dónde proviene y proviene del cinturón de asteroides, o sea, es un asteroide. Entonces eso también nos ayuda con el tema de defensa planetaria, que es capaz a lo que yo más me dedico, que es empezar a caracterizar los objetos que pueden ser potenciales amenazas a la Tierra. Este no, porque son objetos pequeños, pero todo nos ayuda a entender un poco más la física del espacio y en particular del sistema solar. Chuni. Como descubrimiento o como fenómeno, ¿qué tan poco frecuente es esto? Es poco frecuente, o sea... Que lo hayamos visto, que haya tanta repercusión. Sí, no es tan frecuente. Por eso es una oportunidad única para que podamos ir también en la búsqueda, ¿no? Porque cayó en un territorio. Está bien, cayó en el campo, va a ser complicado. Claro. Está cerca de San Miguel, está al sur de Santa Rosa, pero bastante más al sur. Okay. Nosotros tenemos que compartir una lista de los puntos que calculamos estratégicos para buscar más o menos en una área alrededor de esos puntos.
también la podemos compartir. ¿Se pudo establecer o se puede determinar la velocidad en que ingresa la atmósfera? Es más o menos 18 kilómetros por segundo. Comparado con rapidísimo. un avión, no, mucho más rápido. No, mucho más rápido, sí. ¿Cuántas veces más rápido? Se puede pasar a kilómetros Carreras por de hora. mente, me quedé, ¿viste? Me quedé en las carreras de mente. Creo que 65.000. Kilómetros por hora. Sí, 65.000. Claro. sí. Wow. Hay que hacer la conversión y yo no sé eso. Pero, a ver, déjame, ya te lo he hecho. Sí, 65.000 kilómetros por hora. Mirá. Entonces, bueno, eso es un evento que la verdad que está muy bueno para que lo podamos trabajar en conjunto. Y con esto también incentivar a la gente a que vaya en búsqueda de los posibles meteoritos que hayan quedado y guiarse con algunas pautas que les dejamos, les acompañamos con un diagrama y nada, ojalá que encontremos algo. De esos elementos que se puedan encontrar, ¿qué información pueden extraer ustedes? Desde la composición, la estructura interna. La estructura interna en particular nos habla de cómo se formó ese objeto, si se formó en un ambiente calmo o agitado, o temperaturas, hace cuánto, un montón de cosas. También nos puede hablar de la atmósfera, la interacción de la capa exterior de la costra que tiene ese meteorito, nos habla de características atmosféricas también, que eso ya es la parte más de geólogos y meteorólogos, pero bueno, en particular a mí, que yo trabajé en formación planetaria y en defensa planetaria actualmente, es como, quiero ese meteorito para ver qué pasó. Sí, bueno, por lo que decías, entonces, ¿es bastante inusual o es más usual de lo que pensamos? Mirá, hace no tanto, hace unos meses creo que hubo en España uno, pero bueno, el tema es... En este sector del mundo, digamos. En este sector del mundo, en un área que no caiga, por ejemplo, al agua, porque también eso necesitamos que caiga a la tierra, así que bueno. Y en este caso, ¿se podría haber hecho una notificación a la comunidad? ¿Eso se puede monitorear o era muy complicado? No, porque uno escucha, se está por acercar a la tierra. No, eso es diferente. Es distinto, eso como va más en objetos más grandes, que eso tiene que ver más con la defensa planetaria. Esto es más un estudio de bólidos o de fireballs, como le dicen en inglés. Esto no se puede detectar desde antes. Sí, lo que se monitorea constantemente, como en la película Don't Look Up, es objetos más grandes, claro, de otro orden de tamaño, que en particular hay objetos que se acercan de ese tamaño. En el 2029 se acerca a Apophis, que es un asteroide, que se va a acercar ¿En qué año dijiste? cerquita, en el 2029, pero no pasa nada. No se preocupen. Okay. No pasa nada. Está todo bien, no va a pasar nada, estamos completamente a salvo, pero también es una buena oportunidad para ver un asteroide de cerca y entender qué le pasa, cuál es la estructura, composición química, todo. Así que... Irina, gracias por tu tiempo. Bueno. Disculpa que te hicimos esperar un ratito. No. Irina San Sebastián, doctora en astrofísica. ¿Podemos pasar los mails? ¿Los podemos decir? Sí, Es sí. Irina, Contactarse. es Irina arroba. Bueno, pará, lo vamos a poner después en las redes porque decirlo va a ser más complicado. A ver. fcaglp.unlp.edu.ar. Mirá, sí, viste que no era fácil. Repetilo, por favor, dale. Irina arroba fsaglp.unlp.edu.ar. Sí. Y el de Nair creo que es más fácil. nair.trogolo@uns.edu.ar. Bueno, igualmente sí, está bien. Pero- Lo vamos a poner en las redes sociales, vamos a hacer el recorte de la nota Sí. para aquellos que tengan este material lo puedan compartir con ustedes. Sí, también dejamos nuestros números de WhatsApp por Bien. cualquier cosa, si se quieren comunicar o tienen alguna duda. Perfecto. Gracias, Irina, por pasar por la tarde de APP. Pequeña tanda y vamos a hablar de viajes y turismo. Ya venimos. Lo que pasa, lo escuchás y lo ves en APP. Suscríbete. Somos un puerto efectivo, innovador y multipropósito. Y lideramos en estándares operativos y en tecnología.